Vamos a hablar hoy de descentralización con un experto en este tema. Estamos con Tomás Rodríguez. Tomás, buenas noches. Buenas noches. Tomás es experto, ha sido presidente municipal de Valladolid en España, presidente de la Asociación de Alcaldes o de Presidentes Municipales también en aquel país, y ahora trabaja con DEMUCA, una organización encargada del desarrollo municipal en Centroamérica y el Caribe, financiada por la cooperación española. Él conoce y ha estado en varios países pues viendo las experiencias de descentralización, de traslado de poder del Estado central a las municipalidades. Tomás, ¿cómo estamos en la región y cómo estamos en Guatemala en esto de trasladar competencias del gobierno en la capital a los municipios? Bueno, pues le voy a ser sincero. Yo creo que en este momento hay una sensibilidad en la región, no solamente en un país, sino en el conjunto de la región, en torno a la descentralización. Siendo consciente de que no es fácil, porque todo lo que sea traslado de poder o de competencias es vaciamiento por parte del Estado en favor de otra institución. Y sobre todo en países donde no tienen una cultura muy descentralizada, más bien hay una cultura más centralizada, pues no es fácil. Pero digo que hay una mayor sensibilidad porque en todos los países, en todos, hay, digamos, iniciativas legislativas en materia de descentralizar y de fortalecer los gobiernos locales. En algunos sitios hay incluso ministros expresamente designados por el presidente del gobierno de la República que se llaman ministros para la descentralización. En otros países hay iniciativas legislativas donde hay leyes de descentralización encima de la mesa del Congreso. En otros países, Guatemala es uno de ellos, hay varias iniciativas legislativas que están en la línea del fortalecimiento de los gobiernos locales, tanto en materia de financiación, en materia de competencias, en materia de legislación. Por tanto, estamos viviendo un proceso donde hay sensibilidad. Todavía no se han dado pasos importantes, pero sí hay una sensibilidad en el conjunto de los países. En unos más que en otros, eso es cierto. Y yo creo que Guatemala está en un momento interesante porque hay por parte del Congreso, por parte, por tanto, del Legislativo, interés, por parte del Ejecutivo también, el propio presidente ha hablado de la descentralización, y por parte de las asociaciones de municipios, ANAM, concretamente, y AGAI, con quien estaremos mañana, pues también hay interés en escuchar, en recibir esas competencias y en ejecutarlas. Nuestro papel es, lógicamente, ser aliados de estos procesos para intentar que los países sean países más descentralizados de los que son. ¿Qué tan importante es la figura del alcalde? Tomando en cuenta que en Guatemala tenemos una ley de descentralización que data de los acuerdos de paz y que lo que buscaba era democratizar un país que estaba acostumbrado a tener una gran figura y esta daba las órdenes desde la capital hacia abajo. Sí, vamos a ver. Y si cuando yo le hable probablemente no sea excesivamente objetivo porque soy muy municipalista. Yo he sido alcalde durante muchos años en una ciudad de 400.000 habitantes en España y he presidido instituciones también municipales en Europa y en España. Y por tanto yo soy ardiente defensor de la figura del alcalde, entendiendo la figura del alcalde como la de un presidente de un gobierno de una ciudad, no como la de un presidente que tenga todas las competencias. Es el representante, como es el presidente del gobierno de un país, pero no hay que olvidar que quien tiene que tomar las decisiones es una corporación municipal elegida democráticamente y por tanto el alcalde es una figura representativa, pero no es más que el presidente de un gobierno. Yo creo que es bueno que sea respetada la figura del alcalde, pero en el marco de que es el presidente de un gobierno y por tanto ese gobierno tiene que tener también su propia oposición. Por tanto, hay que componer una corporación donde haya ejecutivo, donde haya legislativo y donde esté la oposición presente. Y por tanto yo creo que la figura del alcalde, bienvenido sea que la figura del alcalde sea respetada, pero en el marco que le hablo, como presidente del gobierno de una ciudad y no como un hombre todopoderoso. ¿Qué tan importante es el traslado de capacidades del Estado, de la capital, hacia los alcaldes, principalmente en materias como educación y salud e incluso en seguridad? ¿Cómo
¿Cómo está ocurriendo esto y cuál es lo ideal? ¿Por qué se buscan este tipo de cosas? Bueno, yo creo que es importante el proceso de descentralización en los países porque eso supone acercar la administración al administrado y al administrado a quien primero se dirige es a la administración que tiene más cerca y esa es el municipio. No quiere decir que todas las competencias estén en el municipio, en absoluto, pero puede ser un colaborador eficacísimo en materias que a lo mejor no puede ser competente en exclusivo, pero sí puede ser perfectamente una parte del Estado que ayude a resolver esos conflictos. Ha hablado de temas importantes como es la seguridad. En materia de seguridad yo no diría que los municipios sean responsables en la lucha contra la violencia y en la seguridad, pero es la policía municipal puede ser la policía más eficaz, colaborando con la policía estatal, porque es la policía que puede estar en la calle, puede estar al lado de los colegios, puede estar la que vea, la que esté, los ojos del Estado de la policía pueden ser los ojos de la policía municipal. Le puedo decir lo mismo en materia de educación y de sanidad, no deben de ser los que organicen la sanidad ni la educación, pero sí que pueden ser las que creen las infraestructuras y los que faciliten el acceso de las personas a la educación y a la sanidad. En eso podríamos hablar de muchísimas materias, pero vamos, yo creo que la descentralización es un paso que fortalece los estados porque aproxima la administración al administrado. A veces se concibe como que el proceso de descentralización implica cortar totalmente el gobierno central de la municipalidad, que incluso hay competencia entre ver quién debe ser el que debe gobernar. Por eso es necesario fijarlo por ley. Es necesario fijar por ley cuál es la competencia de los municipios y, por tanto, en esas competencias de los municipios hay competencias que pueden ser exclusivas y, por tanto, no hay otra administración que diga cómo, para eso es una administración elegida democráticamente, pero hay una serie de competencias que pueden ser compartidas y esas competencias, una y otro, tienen que ayudarse. De la misma manera que el Estado debe de ayudar a los municipios en materia de vialidad, en materia de ordenación del territorio, en otras materias, también la administración municipal puede ser en competencias compartidas quien ayude al Estado en materia de seguridad, en materia de sanidad, en materia de educación, como estábamos hablando, y en muchas otras materias. Hay que fijar por ley, o debe de fijarse por ley, la competencia de cada uno y para estar residenciada en el nivel de la administración que corresponda, la que objetivamente se resuelve mejor desde ese nivel de administración. Un punto importante es el financiamiento y quizá en Guatemala hemos experimentado roces entre alcaldes y diputados que son los que al final determinan qué dinero es el que debe ir a cada municipalidad, incluso con el mismo gobierno central. ¿Cómo debe financiarse una municipalidad? Bueno, hombre, hay una ley muy simple. La financiación debe de ser en función de los recursos que tenga, valorar esos recursos y que el Estado transfiera la financiación para la atención de esos recursos. Pero también tiene que haber una fiscalidad propia. Entonces tiene que haber impuestos propios municipales y hay impuestos que tienen una clara vocación municipal. Todo el impuesto que hay sobre el bien inmueble, el impuesto que hay sobre las obras que se realizan en esta ciudad, el impuesto que hay, que ahora mismo se está tratando en el Congreso en Guatemala sobre las licencias de obras, en fin, sobre muchas materias, son impuestos propios. Y los municipios también tienen que acostumbrarse, si quieren ser gobiernos y gobiernos fuertes, no solamente a pedir al Estado, sino también a ejercer su responsabilidad gravando con impuestos y no dejando de gravar impuestos, porque no puede ser que alguien esté pidiendo dinero cuando tiene competencias para gravar impuestos y no lo hace. Yo sé que es impopular, pero también forma parte de la responsabilidad de los municipios. ¿Ve esa visión en el guatemalteco, principalmente en el alcalde guatemalteco y en el funcionario guatemalteco, de que hay necesidad de descentralizar? Bueno, veo la demanda de descentralización. Yo creo que falta también algo de recorrido por parte, en este caso, de las autoridades locales para ese ejercicio de responsabilidad, de decir, no solamente vale pedir, también hay que ejercer responsabilidad. Pero yo creo que se está en un proceso muy interesante en este momento en Guatemala, porque en el Parlamento se están discutiendo todos estos procesos de mayor fiscalidad, mayor tributación propia, una legislación más adecuada, en fin. Yo creo que es un momento trascendental en Guatemala en esa dirección de descentralización. Una pregunta muy breve, porque tenemos que cerrar ya. ¿Vamos por buen camino en materia de descentralización? Se está en un buen camino, No digo que el camino sea fácil, porque todo proceso de descentralización es complejo, como decía al principio,
pero desde luego se está avanzando en una buena dirección. Tomás Rodríguez, experto en asuntos municipales, visita Guatemala, es parte de DEMUCA, Desarrollo Municipal para Centroamérica y el Caribe, financiado por el gobierno de España. Hablamos de descentralización. Tomás, muchas gracias por sus minutos. Regresamos al estudio. Muchas gracias.